Buenas noches, mis queridos hermanos. Damos gracias a Dios de estar con ustedes una vez más, esperando que el Señor les bendiga. No estoy tratando de buscar la Iglesia Bautista Sion. Hazme favor, búscamelo aquí. Para poder ver los mensajes que ustedes nos hacen y confiando en Dios de que los mensajes todos sean buenos, ¿no? Que ninguno sea malo. En el tema del avivamiento, que de verdad ha sido el tema de mi vida, los temas han sido los temas más importantes en toda mi vida, el evangelismo y el avivamiento. El avivamiento empecé desde muy jovencito, cuando estaba en el seminario, a leer libros que tenían que ver con avivamiento. Me recuerdo del avivamiento el día que el fuego del Espíritu abrazó a Corea, y yo vi el avivamiento en Gales, y muchos temas sobre el avivamiento. Escribí en Cuba un folleto para los varoniles, los avivamientos bíblicos y también los avivamientos del Espíritu Santo, que lo di en el Congreso, quinto Congreso de Hombres en Macol. Así que seguimos el tema de mi vida, el avivamiento. ¿Qué plantea el tema del avivamiento? El tema del avivamiento plantea una sucesión de acciones que empiezan con, por acá tengo unas imágenes que grabé para el comienzo de un mes de avivamiento y le llamé pasos de avivamiento. Y en el paso de avivamiento pues tiene en primer lugar la insatisfacción de lo que está pasando, insatisfacción de la vida. El que está tranquilo dice: yo estoy bien, no tengo problema ninguno, la iglesia está bien. Lo que debería de mirar es cuántos bautismos se hacen en el año, cuánta gente nueva se está alcanzando, si los hogares se están edificando, si los jóvenes están creciendo, si los niños están creciendo, si la comunidad se está alcanzando. Si no, debe haber insatisfacción. La insatisfacción no es un problema. El problema es que nos sintamos bien y que las cosas no vayan bien. A una situación de insatisfacción se le sigue una situación de búsqueda de Dios. Búsqueda de Dios. Yo sé que no se ve, pero por lo menos ven los cuadritos. Ahí hay aquí una muchacha que está orando al ponerse el sol. La búsqueda de Dios. En oración, en lectura de la Biblia, pedirle a Dios ayuda. Después entonces viene la Biblia. La cruz dice lectura y obediencia. Aquí está, lectura y obediencia. Para la próxima se lo saco una hoja completa. Inmediatamente después viene libertad y poder, unas cadenas rotas. Decisión y ministerio. Se ven unos jóvenes ahí que están en la iglesia ahí sirviendo. Y poder espiritual. Estas cosas son siempre el poder es de Dios. El poder no está en nosotros, está a través del Espíritu Santo, que se manifestó allí en Pentecostés cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu. Así que, pero esta situación de avivamiento ha ocurrido en toda la historia bíblica a través de seres humanos que han sentido el deseo de buscar o de vivir la vida para Dios. Sí, no digo cristiana, porque en el Antiguo Testamento también hubo ese tipo de personas. Aquí tengo una lista de 50 nombres. Esto es una lista de 50 nombres, se lo puedo pasar. Si alguno me llama y dice: pastor, pásemelo. Lo único que me tiene que mandar es el email y yo se los paso. Por ejemplo, aquí tengo a Abel. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Enoc, que caminó con Dios. Abraham, Jacob, José, que fue capaz de ser puro en medio de situaciones. Moisés, Josué, Caleb, que en medio de otros que decían no se puede, ellos fueron adelante. Samuel, David, Asa, Elías, Eliseo, Josafat, Ezequías, Isaías, Josías, Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, Mardoqueo, Esther, Nehemías y Esdras. 25 nombres, pudieran haber más, pero estos todos fueron capaces de ser fieles ante circunstancias difíciles, y muchas veces cuando los demás que les rodeaban no tenían un camino recto. Ellos no siguieron el camino de los demás, ellos siguieron el camino de Dios. Ellos entendieron que imitar a otros no era el camino
correcto, cuando sobre todo ellos les tocó marcar el camino hacia Dios en un mundo rodeado de gente que no amaba a Dios. En el Nuevo Testamento puse a María, que fue capaz de decir aquí la sierva del Señor, y lo que le estaba pidiendo el Señor era problemático. José, Jesús, los magos, los pastores, Simeón, Pedro, Jacobo, Juan, Felipe, Esteban, Bernabé, Saulo de Tarso, Silas, Timoteo, Aquila, Priscila, Tito, Filemón, Apolos, aquel tribuno que fue capaz de meter la mano en la candela por Pablo, Gallo, Aristarco, Marcos y Lucas, 50 personas. Y esto se lo estoy mostrando porque alrededor de estas 50 personas se mueven infinidad otras 50 historias que tuvieron que ver con un avivamiento espiritual. Alguien alrededor de esta gente, alrededor de ellos, gozaron de la bendición de sus vidas. Ellos fueron como una luz en medio de situaciones oscuras, difíciles y problemáticas. La gran pregunta que uno se hace es, bueno, un bombillo brilla y si brilla en medio de la luz, no está muy bien probado. Se prueba cuando hay oscuridad total, y entonces se prueba si la luz es importante o no. El joven que traemos hoy, yo le anuncié esta mañana que este era un avivamiento joven. Casi siempre los adultos se dice que son la gente consagrada de la iglesia, pero en la historia de esta gente, oiga bien, esta historia es la historia de jóvenes, la mayoría jóvenes que ocuparon el papel importante del reino. Por eso yo quería que los jóvenes, que los padres hablaran con los jóvenes y los jóvenes, los maestros se lo dijeran a los jóvenes y se embullaran a escuchar este tema de esta noche. Porque toda esta gente, 99,9% eran jóvenes. Jóvenes que transformaron la historia bíblica. Y también transformaron el área, el mundo donde vivían. Sadrach, Mesach y Abednego transformaron, junto con Esther y Mardoqueo, Nehemías, transformaron Babilonia. José, Moisés, transformaron Egipto. Transformaron pueblos, transformaron la historia de la humanidad. Así que, mis queridos, y Jesús es el más exponente de todo. Era un joven, tenía 30, 33 años todo en su ministerio. Eso, antes yo lo veía como un viejo, cuando tenía 10 años, ¿no? Pero después, cuando pasé esa edad, los miraba como jóvenes. Así que no es el mes de los jóvenes, no estamos haciendo una apelación de que todos los jóvenes también. Lo que sí le estoy diciendo a los jóvenes, que se recuerden de que la historia bíblica, la historia de las misiones, la historia del evangelio en el mundo ha sido hecha por jóvenes. Jóvenes que se pusieron viejos. Así eso es lindo, ¿verdad? Qué bueno. Nos pusimos viejos en esta obra. Desde cuando tenía 17 años ya estaba sufriendo por Jesucristo. Y es bellísimo eso. Así que les traigo la historia de Josías para que ustedes puedan ver un avivamiento no solamente maravilloso, sino fuera de serie. Un mundo tan adverso que fue capaz Josías de extender un poco la gracia. Y yo creo que lo importante de este avivamiento tardío fue que preparó el corazón y la mente de los que después fueron llevados a Babilonia. Hacía falta algo distinto. Así que yo les voy a leer, porque se dice, bueno, tal padre, tal palo, tal astilla. Oiga, pero el palo de Josías no servía para nada. Recuerden que el otro día hablé de Ezequías. Ezequías, rey extraordinario, contemporáneo de Isaías, que vinieron las invasiones de Tiglat-Pileser, rey de Asiria, y él se mantuvo fiel y Dios
lo defendió y mandó a Isaías, le dijo, no te preocupes que yo voy a mandar una ayudita. Y la ayudita mandó un ángel que liquidó 185,000 asirios y entonces Jerusalén tuvo respiro por 100 años antes de que vinieran las tropas de Nabucodonosor y fueran llevados cautivos. Así que vamos a tener una palabra de oración. Le voy a leer un pedacito del papá de él, quién era su padre. Ezequías, un rey extraordinario, pero después de él vino Manasés. Oigan esto, era el abuelo de Josías. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Así que no hizo lo bueno conforme a su papá, sino lo malo conforme a las naciones. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Levantó altares a los Baales, hizo imágenes de acera, adoró al ejército de los cielos y le rindió culto. Edificó altares en la casa de Jehová, delante de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén está mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares. Estoy leyendo, para los que tienen su Biblia, estoy leyendo segundo de Crónicas, capítulo 33. Segundo de Crónicas 33, voy por el verso 5. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos. Este adoró a todo el mundo. En los dos atrios, dentro de la casa de Jehová. Y pasó a sus hijos por fuego en el valle de los hijos de Hinón. Observaba los tiempos, miraba en agüero, dado a adivinaciones, consultaba a adivinos, encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Además de esto puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y Salomón su hijo, en esta casa en Jerusalén, la cual yo elegí sobre toda la tribu de Israel, pondré mi nombre para siempre y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no le escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Dice la historia, por lo menos la de Crónicas, que luego que él fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, se humilló y habiendo orado fue atendido por Dios, fue restaurado en su reino. Después de esto edificó el muro exterior de la ciudad, es decir, que trató de parar todo lo malo que él había hecho. Asimismo quitó los dioses ajenos y los ídolos de la casa de Jehová y los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová en Jerusalén, los echó fuera, reparó un poco el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificio, ofrenda de paz, de alabanza. Mandó a Judá que sirviese a Jehová, pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque no lo hacía para Jehová su Dios. Los demás hechos de Manasés y su oración y sus palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová están escritas en el acta de los reyes de Israel. Así que durmió Manasés con sus padres, los sepultaron en su casa, no en el sepulcro de los reyes, porque su mandato como rey de Israel fue terrible. Hay veces que uno en la vida se arrepiente, ¿no? Bueno, todo el mundo tiene derecho a arrepentirse. Pero lo que uno tiene que saber, que el corazón es una cosa y las obras son otras. Usted puede decir, ay, lamento la galleta que le di a Juanito. Me arrepiento, no lo hago más, y está agarrado de unas barretes detrás de una selga porque Juanito cayó contra el piso, se rompió la cabeza y le han metido a usted un susto tremendo y le echaron 5 años de cárcel. Está agarrado y yo no lo hago más, me arrepiento, pero las obras tuvieron consecuencias. Y eso ha pasado, mucha gente no ha entendido que no, tirar una canita al aire no es malo.
Sí, pero ¿y las obras que ocurren en ese tiempo? Si tú te alejas de Dios y haces algo que está mal hecho, ¿cómo tú sabes que podrás darle para atrás a todo lo malo que pudiste haber hecho o a todo el juicio que pudo haber caído sobre tu vida y sobre los tuyos por esa mal acción tuya? Así que este fue el padre. Mejor dicho, sí, el papá, vamos a decir que el abuelo. Porque después de estos 55 años de extravío, porque un año o algo de eso no puede virar para atrás todo esto, dice que tenía 22 años, su papá, Amón, cuando comenzó a reinar, 2 años reinó en Jerusalén, hizo lo malo ante los ojos de Jehová como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificio, sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho, pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés, sino que aumentó su pecado, conspiraron contra él sus siervos, lo mataron en su casa y entonces llegó el momento de reinar Josías. Así que estamos hablando de 57 años en que Israel estuvo al garete espiritualmente. Dice que los niños que nacieron, ya después que Manasés tomó el trono y empezó a crear toda aquella idolatría, los sortílegos, los hechiceros y todas las cosas que él hacía. Así que durante 57 años, esta gente nacieron, crecieron jóvenes, después jóvenes adultos, después mayores, no vieron nada diferente. ¿Cómo podían ser fieles? ¿De qué manera? Si lo único que les rodeaba era adoración idolátrica, era hechicería, y bueno, era una cosa terrible. ¿Cómo podía la nación levantarse? ¿Cómo podía surgir a alguien con sentimientos diferentes? Era un milagro de la gracia y de la gloria de Dios. Así que oramos y seguimos. Querido Dios, te pedimos que en este mundo oscuro, en este tiempo que nos ha tocado vivir, donde hay tanta gente que se está olvidando de ti, donde hay tanta gente que vive un cristianismo light, cristianismo de un día en la semana, un ratico, un cristianismo que no lee la Biblia, que no le habla a otros de Cristo, que no enseña a sus hijos a vivir una vida cristiana agradable a ti, un cristianismo, Señor, que tiene olvidadas las primeras letras del mandato que tú nos das a nosotros en tu palabra, que el Espíritu Santo no puede dirigir porque se dejan guiar por la carne. Te pedimos que en este tiempo raro, tiempo también de angustia, tiempo en que Satanás se ha gozado como un león rugiente contra tanta gente, a tanta gente los ha asustado, los ha metido en su casa, los ha matado en este tiempo difícil. Permite que tu iglesia pueda levantar, Señor, una voz de paz, de bendición, de gozo, de esperanza, sabiendo de que tú sigues siendo Dios y que tu amor por nosotros no cambiará jamás. Ayúdanos a amar a Jesús, tu Hijo amado, a tener el poder suyo en nuestra vida y que tu Espíritu Santo pueda guiarnos para que podamos tener un avivamiento primero personal y que donde quiera que estemos nosotros y nuestra familia podamos ser de bendición a tu obra. Oramos, Señor, rogándote por las cosas que vamos a decir esta noche. Mueve a aquellos que deben de escuchar esto y que tu bendición esté con nosotros. En nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos allá. Tenemos que darle para atrás a la historia. Esta no es una clase de teología, pero ustedes saben que Dios sabe todas las cosas. No quiere decir que Dios las apruebe todas. La anticipación profética no significa que Dios esté de acuerdo o esté manipulando la historia. No, Dios la conoce. Levanta hombres y mujeres en distintos periodos de oscuridad, quizás para que la luz no deje de brillar por completo. Cuando dice Jesús, por ejemplo, los enemigos del hombre serán los de su propia casa, el Señor no quiere eso. No quiere eso. Cuando la Biblia dice que es difícil que pase un rico al reino de los cielos, el Señor no quiere eso.
Pero mira por el hueco de la historia y ve lo que está pasando con el mundo. Cuando Israel salió de Egipto, que no tenían nada, que estaban perseguidos, que eran esclavos, que anduvieron por el desierto errante, que él tuvo que protegerlos en el desierto, pasaron el Mar Rojo, ganaron agentes poderosos ejércitos. Cuando entran en la tierra de Israel, dice Deuteronomio que él les dice, y Moisés se lo advierte, dice, mira, te acordarás de todo el camino por el que Dios te trajo, no se te vaya a olvidar de que tú no tenías nada, y ahora tienes grandes casas, ciudades artesonadas, cosas que tú no has hecho nada. No vaya a ser que ahora que está todo bien, ahora te vayas a olvidar de Jehová tu Dios, que te hizo pasar por un desierto ancho y espantoso, te dio a beber el agua de la peña, te alimentó con maná del cielo. Es decir, que si la persecución y las situaciones difíciles son malas para el cristiano y para cualquiera, pero por lo menos casi siempre lo que ocurre es que cuando el cristiano lo suena, se tira de rodillas, no sé dónde está mi Biblia, búscamela acá, y empieza a buscar a Dios. Y inmediatamente cuando empieza a buscar a Dios, Dios empieza a bendecirlo. Eso es así, casi le puedo decir que en un 99,9%. Sin embargo, a veces la vida fácil, cómoda, ha sido un tropiezo mayor para el cristianismo que los leones de Roma. Y fíjese si Satanás lo sabía, que cuando el diablo tiene el match con Jesús, Mateo capítulo 4, él no sale con el tridente y le dice, te voy a hacer puré si no me obedeces. No. Ay, ¿por qué tú no conviertes esas piedras en pan? A ver si es verdad, un pan calientico, sabrosito. Jesús estaba ayunando. Después quisiera aquel pan, ¿quién no le da una mordida? Después lo sube allá a aquel monte alto y le dice, mira, tírate abajo para que la gente vea tu poder, la vanidad. Jesús no lo obedeció. La vanidad es buena, que es bueno. Hay alguna gente que dice, oye, qué bueno es sentirse amado, adorado por la gente, tipo Dios. Pero el Señor le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Y ya el último es que él se quita la careta. Lucas dice que Satanás le dice a Jesús, mira, le mostró en una visión los reinos del mundo y la gloria de los reinos del mundo. Esas son todas cosas del pecado, ¿no? Le dice, todo esto me ha sido entregado. Mateo no dice eso, pero Lucas sí lo dice. A quien quiero lo doy. Es como que reveló, se le fue la mano, vaya, dijo la cosa que nadie debía saber. Que a veces hay regalitos que no vienen de Dios porque los frutos no son buenos. El que dice, ay pastor, qué bueno, conseguí una casa nueva. Dice, ¿dónde es? En la Patagonia. Tiene 5 cuartos, tiene un lago y oiga, qué maravilla de casa es. Y la iglesia más cercana, ¿dónde está? En la Patagonia no hay iglesia, pastor, ¿qué pasa? El Señor tiene que entender eso, ¿no? Tiene que entender eso. Quiere decir que tú vas... No. Dios conoce el corazón de uno. Dios lo bendice a uno de donde quiera que uno esté, aunque uno no vaya a la iglesia. Quiere decir que son capaces de vender su alma al diablo mismo. Y Jesús no. Jesús dijo, no. Oye, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. Es lo único que quería que lo adoraran. Tú te inclinas delante de mí, tranquilito ahí. Y ya nadie se entera y todos los reinos son tuyos. Jesús. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vete, Satanás. Y dice que los ángeles vinieron y le sirvieron. Se ganó eso. Es decir, que no solamente se valió de su dignidad, de su gloria, de quién era, sino que la vivió. Vivió en nuestra carne y en nuestra carne pudo vencer a su enemigo. Dice que Dios ungió con poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret y anduvo haciendo bienes. Hechos 10:38. Así que vamos a tratar de ubicarnos. Satanás a veces te tira con el mundo.
El mundo te atrae, te envuelve, te desarticula tu vida cristiana y tú estás tranquilo. No puedo ir a la iglesia, pero Dios tiene que entender. Es decir, que los leones de Roma no pudieron parar la iglesia. La Santa Inquisición y los que murieron nada más que por bautizarse tampoco pudieron parar la iglesia. Y un trabajo, no sé, una prebenda, un regalito, a veces hace que un cristiano se olvide de su primogenitura y permita que su traje se llene de suciedades. Así que 75 años perdida la ley y el pueblo enajenado. Así que vamos allá a ver cómo se levanta este hombre llamado Josías. Primero tenemos que, yo le empecé diciendo de que Dios lo sabe todo anteriormente. Y se recuerdan cuando las tribus fueron separadas, 10 tribus se fueron de Roboán, el hijo de Salomón, y se fueron con un hombre que les prometió que él sí, que les iba a dar ayuda. Y metió el reino de Israel con 10 tribus en Samaria. Este hombre se llamaba Jeroboam, hijo de Nabat. Pero hay un momento en la vida de Jeroboam cuando él ha creado la prostitución aquella idolátrica y cuando ha creado los becerros estos de adoración y un altar con gente que no eran descendientes de Leví a hacer sacrificios que Dios no le pidió. Dice el libro primero de Reyes, capítulo 13. He aquí que un varón, este fue un profeta que de pronto apareció de la nada, se le llama el varón de Dios. Este profeta vino y amonestó a Jeroboam cara a cara, se enfrentó al rey y le dijo al rey: he aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová, dice, bueno, la historia, he aquí un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, cientos de años antes, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Aquel mismo día dio una señal diciendo: la señal de que Jehová ha hablado es que este altar se romperá. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, eso no se les puede olvidar nunca, dice que dijo: prenderle. Y la mano que se extendió a los soldados dijo: prenderle. Dice que la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar la mano. Eso no se le puede olvidar ese caso jamás en la vida. Y el altar se rompió, se derramó la ceniza conforme la señal que el varón de Dios había dado. Entonces el rey dijo: te pido que ruegue ante la presencia, que ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano se le restauró. Esta señal se da cientos de años antes, cuando el reino se divide y Jeroboam pone su sede con Israel, las 10 tribus, en Samaria. Y aquí sale a colación el nombre de aquel que, descendiente de David, que iba a nacer a Judá. Así que ya tenemos que Josías era un hombre profetizado. Lo que no sabía nadie cuando iba a levantarse Josías, como nadie sabía cuándo se iba a levantar Ciro, Dios sí lo sabía. Así que, oigan ahora, se murió Manasés, 55 años de reinado injusto, 2 años de Amón, el padre de Josías, y ahora de pronto, después de 57 años de la nación al garete, de la prostitución, de los sortílegos, hechiceros, idolatría y todo aquello, oigan lo que dice 2 de Crónicas 34:1. De 8 años, qué simpático, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Ahora ustedes dirán: ¿cómo es posible eso? Recuérdense que
los reyes, las cortes tenían consejeros. Los consejeros, cuando un rey tenía 12 años como el otro, y 14, 17 o lo que sea, o 8 como él, se le guardaba el reino, se le ponía en el reino, se programaba al rey, una fiesta gigantesca, y se le empezaba a enseñar al rey a ser rey. Se le empezaba a enseñar lo bueno y lo malo. Era importantísimo quién era la madre de estos reyes, porque la madre era importantísimo. Aquí no, en este pasaje de Crónicas, no sé si estará, pero sí está en el de, ella se llamaba Hexida, una cosa de esas, parece que era hija de los sacerdotes, por lo que vi de la genealogía de Nehemías y de esa gente. Ahora, el asunto está que esta gente enseñó a este niño las mejores ideas, los mejores sentimientos, que no era seguir el camino del padre, ni muchísimo menos el del abuelo. Ahora, si usted piensa que el trabajo con los niños no es importante, no, chiquito, tiene nada más que 8 años. Oiga, corra, porque después de 10 años hay algunos que dicen que ya es demasiado tarde. Yo me recuerdo cuando Mirna fue a estudiar violín, que la llevamos a Caturla, y Mirna tenía creo que 7 años. Y cuando llegamos allí, la profesora dijo, no, ella está muy grande. Muy grande, tiene 7 años. Y dice, no, aquí tiene que empezar a los 5 años. Y nos asombramos porque todo el mundo piensa que a los 5 años, 6 años, 7 años, es más o menos la misma cosa. No es la misma cosa. Los niños a los 8 años son una esponja. Si usted le enseña buenos principios, si le da disciplina en el hogar, si lo trata con el amor que ellos necesitan, si le da respuestas claras y definidas del bien y del mal, esos niños se les crecerán con conceptos. No me digan lo que yo sé, es verdad que la vida moderna a veces hace que los padres estén lejos de los hijos. Esa es una de las grandes tragedias de la vida moderna, que a veces otros crían a nuestros hijos en los tiempos más vulnerables, cuando tienen que estar en un círculo o tienen que estar en un daycare, y es muy importante escoger con mucha delicadeza ese lugar. No es más fácil, más cerca de mi casa, sino el que mejor tiene enseñanza, el que mejor tiene principios, porque esa es la base. Y Josías tuvo una buena base, buenos consejeros. La Biblia dice que a los 8 años de su reinado, es decir, que tenía ahora 16, ¿ok? A los 8 empezó a ser guiado. Y ya 8 años después, ya él tenía 16 años, ya era un teenager. Pero era un teenager de alto rango. Era un teenager que había sido enseñado en las más puras ideas de la ley, en las más puras ideas del buscar a Dios, de los principios, porque dice, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Cuando nos acordamos de la edad que teníamos, cuando empezamos a ir a los campamentos, cuando empezamos a combatir por nuestra fe, bueno, yo bauticé a mi hija y a Judy y a las otras cuando tenían unos 13 años, 12 años, 13 años, porque es que ya en el mundo que ellas vivieron, era un mundo hostil al cristianismo, que le enseñaban y le trataban de desviar sus conceptos de fe hacia el ateísmo. Recuérdense, estamos hablando del materialismo dialéctico, y tenían que combatir, la iglesia tenía que emular con esa falsa enseñanza, dando el amor de Dios, dando la realidad de Jesucristo, el valor de la palabra. Las clases de escuela dominical tienen que ser para niños los mejores maestros. No es un niño para entretener a los niños y cantarle coritos, no. Eso sí, pero además de eso tienen que ser los mejores maestros, con las mejores láminas, la mejor enseñanza, los mejores principios, y tratarlos como adultos chiquitos.
y esos muchachos van a crecer en gracia, en el conocimiento, y le va a pasar lo que nos pasó a nosotros. Que cuando ya teníamos 16, 17 años, ya estamos combatiendo, discutiendo en la escuela, en la secundaria, discutiendo con aquellos que tenían otras ideas, y nosotros estábamos tratando de guiarles de que la fe cristiana no era cualquier cosa. Así que no sé, ¿está sonando algo por ahí? ¿Está todo bien? ¿Todo bien? Yo creo que sí. Bueno, seguimos adelante. Estamos hablando de 8 años su reinado, 16 años. Era un muchacho. Pero ya él empezó, ya no era el reino, no era su posición. Ahora él empieza a buscar en lo personal. Eso debe de pasar en las clases de escuela dominical. El maestro tiene que asegurarse de que el alumno tiene sus valores propios. Preguntarle cómo piensa, cómo siente, qué va haciendo el evangelio en su corazón. Los padres no solamente se contenten con que los hijos van a las reuniones de jóvenes, se juntan y les gusta toda esa cosa, porque todo eso puede ser solamente externo. Si usted no lo ve con la Biblia, si usted no lo ve orando nunca, si usted no ve nunca compartiendo el evangelio con otro, pues tiene que hacer una investigación personal. Hable con ellos, pregúntele que si ya recibió a Jesucristo, si ya entendió el amor de Dios por él, ya tienen concepto de pecado hace rato, tienen conciencia de pecado y tienen que hacer decisiones de fe, de aceptar a Cristo como Salvador. He dado muchas campañas de niños, y he dado muchos cultos para niños, y los niños tienen capacidad para entender lo mal hecho que hacen, las cosas malas que le hacen principalmente a papi y a mami, en la casa, a los amiguitos, y es bueno que aprendan el valor del arrepentimiento y el valor de aquel Dios que un día vino a este mundo a dar su vida por ellos en la cruz del Calvario. El poder del evangelio alcanza al ser humano a cualquier edad. Lo único que hace falta es que entienda el mensaje de Jesucristo. Así que ahora lo tenemos a los 12 años de su reinado. Es decir que 8 y 12 ya tiene 20. ¿Estamos bien? Ya es un muchacho de 20 años. Y ahora él comienza a limpiar. Ya él da orden. Hey, limpien aquí, vamos a hacer allá, o bajen todo. Dice, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos. Eran como lugares de adoración idolátrica, imágenes de acera, esculturas, imágenes fundidas. Derribaron delante de él los altares de los Baales e hizo pedazos las imágenes del sol. Él mismo, que estaban puestas encima, despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificio, como el varón de Dios había dicho años antes. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón, hasta Neftalí, en los lugares asolados alrededor. Cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera y quebrado y desmenuzado las esculturas y destruido todos los ídolos de toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Es decir, que salió en una campaña no de cautivar gentes, seres humanos y doblegarlos, sino fue en una campaña iconoclasta para santificar, como diría Nilo, la parroquia, como para santificar el pueblo de Dios y su lugar. Así que ya cuando él tenía 18 años de su reinado, ya tenía 18 y 8, tenía 26, ¿verdad? 26 años. Después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Masías, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Yo estoy viendo ahora a un rey, es joven, pero todo el mundo le tiene un respeto tremendo, habla con la gente mayores y les da órdenes. Vinieron al sumo sacerdote Isías, le dieron dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel. Dice, y lo entregaron en manos de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová,
los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová, los albañiles, para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedras de cantería y madera para los armazones y para las entabladuras de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Y estos hombres procedían con fidelidad. ¡Ay, qué felicidad! Que usted pueda dar el dinero a una entidad, al banco, lo que sea, sin que tenga que estar, oye, mira a ver la cuenta, mira a ver cuánto te cobraron, y que haya que estar mirando el papelito. Es la vida en que estamos viviendo. Daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedra, cantería. Dice, estos hombres procedían con fidelidad en la obra, eran sus mayordomos. Jaab y Abdías, levitas de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulán de los hijos de Coat, para que activasen la obra de los levitas, los entendidos, los instrumentos de música. Todo el mundo estaba en acción para ver si ponían la casa de Jehová. Imagínense ustedes, 57 años regados, aquello era un desierto, destruido todo. También velaban sobre los cargadores y eran mayordomos de los que se ocupaban de cualquier clase de obra. Al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, versículo 14, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Estamos hablando que apareció el libro de 57 años perdido. Queridos hermanos, terrible. Y daba cuenta Hilcías, le dijo al escriba Safán, yo he hallado este libro de la ley en la casa de Jehová. Le dio el libro a Hilcías a Safán. Safán lo llevó al rey, le contó el asunto diciendo, tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado, han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová, lo han entregado en manos de los que hacen la obra. Además de esto, declaró, le escriba a Safán, el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en el libro delante del rey. Escuchen esto, qué cosa más bella. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Hilcán, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, a la gente alta de él, diciendo, vayan y consulten a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Tenía 26 años. Tenía 26 años y estaba amando y llorando delante de Dios en la lectura de él. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda profetisa, mujer de Salún, hija de Tigba, hijo de Abdías, era guarda de la vestidura, era de la gente de los levitas. Y dice que ella respondió, Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, decid al varón que os ha enviado a mí, he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis, Jehová, el Dios de Israel, ha dicho, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestiduras, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Aquí yo te recogeré con tus padres, serás recogido en su sepulcro en paz, tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar. ¡Wow! ¡Qué belleza! Es para ponerle en un cuadro las cosas que Dios vio y oyó de Josías. Por cuanto oíste las palabras, tu corazón se conmovió, te humillaste delante de Dios al oír las palabras, te humillaste delante de mí, rompiste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído. Bueno, este no es ave, pero este fue extraordinario. Mis queridos hermanos,
¿Ha llorado usted leyendo la historia de Jesús en la cruz? ¿Ha llorado usted viendo un novelón? ¿Ha llorado usted viendo una película trágica donde el pobre niño muere y la madre lo toma en brazos, el padre cayó la bomba, el chiquito? Y todo eso es mentira, todo eso es sencillamente cine o drama. Y cuando termina y cae el telón, pues sale el hombre todo lleno de mercurocromo o lo que sea, el chiquito que tenía cargado el muñequito o quién sabe. Todo era falso. Pero estamos hablando de una historia real, de gente que de verdad dieron su vida. Estamos hablando de un Señor que dejó el cielo y vino a esta tierra. El Señor de los esclavos. ¿Saben que en tiempos del Imperio Romano y del Imperio Griego, la gente pudiente tenía muchos ídolos? Cuando Pablo pasó allí, llegaron a Atenas, dice que iba pasando y iba mirando los tremendos templos. Bueno, si usted va aquí a Nashville, en Nashville hay una réplica del Partenón, y dice que él iba pasando y veía los santuarios hechos a los distintos dioses, Zeus, Júpiter, en fin, Mercurio. Y él halló una inscripción en uno que estaba vacío, no tenía ningún figurita, que era, parece que más chiquito, y decía: al Dios no conocido, al Gnosticos Theos, al desconocido Dios. Por si acaso se había olvidado alguno, para que tuviera, es como una pajarera, ¿no? Para que tuviera donde meterse ahí. Porque adoraban a todos los dioses, pero para ellos todos eran dioses de Roma, que eran para que le dieran salud, bendición, eso se parecía a un animismo. Pero el Dios de los cielos no lo adoraban. Por eso el apóstol Pablo siempre lo que hacía era hablar del Dios que hizo, ahí en Atenas lo es, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas en el aire, como el Señor del cielo y la tierra, no habita en cosas hechas por manos de hombres, como si necesitase de algo. Y eso está en Hechos capítulo 17, una explicación tremendísima del poder del Dios que está ahí plasmada en la música, en Señor mi Dios, al contemplar los cielos. Por eso te pregunto, ¿y en la vida real te has puesto a pensar en el sacrificio de Jesús? ¿Has llorado viendo la cruz? La película para mí más impactante de evangelismo que nosotros hemos puesto en todos los campos de Cuba y que fue una bendición y que infinidad de personas, no sé cuántas, se convirtieron con ella, fue la vida pública de Jesús. La vida pública de Jesús. Porque la vida pública de Jesús tenía un mensaje muy claro, y al final había una apelación tremenda, un llamamiento. Los poderosos de otro tiempo han pasado, la tumba de Jesús está vacía, quiere entrar en tu vida, y hay una apelación y un llamamiento que multitudes se convirtieron con esa película, la vida pública de Jesús. Pero la vida pública de Jesús era una película para todas las edades, era una película que obviaba las partes más difíciles, la de los clavos y eso, bueno, embarajaba un poco ahí, pero la que sí es tremendamente impactante es la pasión. Y yo recomiendo que todo cristiano debe ver la pasión, porque el drama y el trabajo que se hace artístico, vamos a decir, porque esos golpes no se lo dieron de verdad, en este caso Mel Gibson y la pasión, le impacta a usted más sobre lo que de verdad fue el castigo de Cristo y el sufrimiento de Jesús por nosotros. Lo otro sí, es un mensaje que toca sencillamente la realidad, pero aquí usted ve el sufrimiento de Jesús de una manera más cruda. Y a veces nos hace falta. A veces nos hace falta cuando nos quejamos, cuando pensamos que la vida es difícil. Ay, porque el aire acondicionado no enfría mucho, porque el carro no corre más de 80 millas. Una serie de cositas por las cuales nos quejamos en esta vida y nos olvidamos de la gente que han tenido que zapatear desiertos terribles, que han tenido que ser crucificados por Cristo, puestos en el cepo. Y hay algunos que piensan que en esas condiciones nadie puede tener gozo.
Cuando estuvimos dando el programa de música, cuando estuvimos en septiembre, pues uno de los mensajes fue acerca de cómo Pablo y Silas pudieron enfrentar, eso es un tiempo de avivamiento, cómo pudieron enfrentar la cárcel de Filipo y cómo después de haber recibido latigazos, después de estar metidos en el calabozo más adentro, después del ataque moral de que ellos no estaban haciendo nada malo, fueron tratados como delincuentes, les trancaron los pies en el cepo, y si alguno no sabe lo que es eso, es los tobillos cogidos, amarrados con cadenas en las manos. Y toda esa humillación sencillamente por predicar el evangelio, ¿de dónde sacaron ellos ese entusiasmo para que a medianoche cantaban himnos a Dios y los presos les oían? No le estaba pidiendo el teléfono a Pablo a decirle, oye, ¿tú conoces el teléfono de algún abogado para contarle todas estas cosas? Porque esto tienen que pagármelo, los voy a llevar a la corte. No había nada de eso, y no había ningún tipo de derechos. El único derecho es el que Dios te podía dar, y el derecho se lo dio Dios. Cuando ellos empezaron a cantar, bueno, vamos a coger la nota ahí, sí, la vamos a cantar. Empezaron a cantar himnos a Dios, orando. Y dice que los presos les oían. Para mí, bueno, el que está preso sabe que es muy difícil que a las 12 de la noche usted se ponga a cantar en una galera y sin que le caigan arriba 75 zapatos, ¿sabes? Tiene que ser que cante muy bonito para que aquella música le sonaba celestial a aquellos presos, que muchos de ellos eran de Filipo, debe decirle. Ahí no era el preso de tal lugar y que lo traían a Filipo. ¿No? Muchos, los romanos iban haciendo guarniciones y tenían prisiones por todas partes. Así que muchos de ellos posiblemente escucharon al apóstol Pablo en su vida más difícil, en su momento más difícil, pero vieron a Dios de Pablo abrir las puertas de la cárcel, y el carcelero, que supongo que fue él y su familia, de los primeros miembros junto con Lidia de la iglesia de Filipos, se convierte allí y le pide luz y los lleva a la casa que estaba al lado, le lava las heridas, se bautiza con toda su familia y empezó la obra en Filipo. Por eso es que Filipenses es una carta tan llena de amor y de cariño, porque el apóstol vivió situaciones dramáticas, pero las vivió en una altura espiritual tan elevada que todo el mundo tuvo que darse cuenta que él no era sencillamente un palabrero o un predicador, sino que era un hombre de Dios. Por eso es que la carta de Filipenses es una carta tan cariñosa, una carta tan suave, una carta tan bendita. Y aquella gente, muchos de aquellos presos, el que le dio un tortazo a la mujer, el que dio una mala palabra a un soldado romano, o cualquier cosa de esa, que salieron para la calle y se quedaron en Filipo, muchas de esa gente pudieron haber sido miembros de la primera iglesia bautista, la primera iglesia evangélica de Filipo. Es un chiste, ¿verdad? Así que creo firmemente que el apóstol Pablo, que Dios permitió toda esta situación para que el evangelio levantara una iglesia suya en aquel lugar que fue ejemplo de amor, de cariño, donde quiera que Pablo iba, bueno, allá le mandaban ofrenda, le mandaban ayuda. Filipo fue una iglesia extraordinaria. Mis hermanos queridos, tú estás viviendo en un mundo que alguien te está viendo. Te están viendo tus hijos, te están viendo tus vecinos, te están viendo tus esposas, tu esposo. Están viendo algo más que la filosofía que tienes, está viendo las obras de la filosofía. El Señor Jesucristo fue buenísimo para hablar de ética. Él habló del reino, pero el reino en la tierra se convierte en ética. La regla de oro, que mucha gente la entiende al revés, hay algunos que dicen, no haga a los demás lo que no quieras que los demás te hagan. Esa es la regla en negativo. Usted puede hacer así, cruzarse de brazos y usted está cumpliendo la regla de oro. No. Es haz a otros lo que quieras que otros hagan contigo. Es salir a la acción porque yo quiero que alguien salga a la acción a favor mío. La gran comisión es eso. La gran comisión es tomar el mandato divino de ir y hacer discípulos a todas las naciones y salir por el mundo, en cualquier lugar donde esté, en el trabajo, en la escuela,
salir. Uno tiene que traer siempre sus tratados y tiene que darle la oportunidad a la gente para ser salvo. Deje que Dalton Truman era maravilloso con eso. Yo le prometí a la iglesia que vamos a ver si podemos tirar Nacidos para Reproducir, que es un librito pequeñito, pero que a mí me cambió la vida. Nacidos para Reproducir, la vida de Dalton Truman, que por cierto fue amigo del doctor Billy Graham, y que creó un programa llamado Los Navegantes, que alcanzó a todos los barcos de la Armada de los Estados Unidos, lo mismo que los Gideon han puesto en los hoteles de todos los Estados Unidos, una Biblia. Usted abre una gaveta de un hotel y ahí está la Biblia. Los navegantes pusieron el evangelio en todos los barcos de la Armada, y alguien predicando el evangelio, los capellanes, y mucha gente se convirtió por el trabajo de los navegantes. Mi querido hermano, hermana, no desprecies, no menosprecies lo que un niño puede hacer, los principios que un niño puede llegar a tener. Un avivamiento joven. Josías, de 8 años, empezó a reinar, y cuando tenía 16 añitos empezó a buscar a Dios. Yo digo a mis jóvenes, a los jóvenes de mi iglesia, que están comprometidos con algo más que ir a la clase de jóvenes, reírse y cantar lubilú, o en fin, comportarse bien y sentirse contentos. Hay que andar con la Biblia. La Biblia no se puede quedar en casa. Padres tienen que decirle a los hijos: oye, ¿dónde está tu Biblia? Estás leyendo la Biblia, no te mandaron. Maestros, manden lecciones a los jóvenes. Ellos son grandes, ellos pueden, ellos tienen tremendísimas lecciones en la universidad y en los lugares donde van a estudiar. Mándenle lecciones, mándenle lectura, mándenle trabajo, hagan algo para que ellos se sientan parte del evangelio en el mundo. Yo estoy seguro que un gran avivamiento llenará nuestras iglesias, nuestra juventud, en un mundo oscuro donde los jóvenes están totalmente lejos de Dios, y hay mucho existencialismo, mucho neomaterialismo, y necesitan que el evangelio les alcance de jóvenes. Así que Dios me los bendiga. Gracias por estar esta noche escuchando nuestro mensaje, Avivamiento Joven de Tiempo de Josías, y les invito a que compartan con otros el evangelio, y también que le enseñen a otros cómo escuchar estos cultos en Facebook. Vamos a orar. Amado Padre, gracias porque en Cristo encontramos no solamente la razón de vivir, sino también la mejor razón y manera de vivir, la esperanza, la fe, la paz. Gracias por aquellos que fueron capaces de darnos un testimonio de qué se hace para enfrentarse al mundo cuando tenemos la verdad. Te pedimos que nos perdones, Señor, las veces que hemos sido indolentes, que no hemos comprendido el valor de nuestro testimonio. Y si hay alguno, Padre, que está escuchando, que reconoce, Señor, que no está haciendo todo lo que pudiera hacer por tu causa, escucha su oración, que sienta el deseo de pedirte perdón y que sienta el deseo de cambiar. Los coros necesitan coristas, las iglesias necesitan maestros, los tines de evangelismo necesitan misioneros, la iglesia necesita obreros. Te pedimos que nos perdones nuestros pecados y nos des avivamiento. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Los amo y los espero el próximo miércoles con la epístola a los Efesios. Bendiciones.